Esto es Audire Podcast. En la literatura japonesa no es habitual centrar el protagonismo en las relaciones de amistad. Sin embargo, el gran clásico de la literatura moderna nipona es precisamente en ese tipo de vínculo donde posa la mirada. Hablamos de Kokoro, de Natsume Soseki, publicada hace 111 años y que lleva más de un siglo seduciendo el corazón de los lectores. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Calma con prosa y verso. Soy Ana Nieto y en nombre de Audire Podcast te traigo 2 veces por semana un libro de ficción o de no ficción, pero también versos que posiblemente no están en tu radar y que despiertan tu curiosidad lectora. Kokoro es el título de la novela en japonés, pero también en español. En su acepción más conocida y directa, Kokoro significa corazón. Pero en japonés implica algo más, que podríamos traducir como mente, sentimientos e incluso alma. Se considera que el concepto de Kokoro puede abarcar todo lo que una persona siente, piensa y le gustaría decir, pero mantiene para sí. Es la obra cumbre de Natsume Soseki y se enseña en las escuelas japonesas. Para entender el valor que se le otorga, ayuda a considerarlo como el equivalente nipón a obras maestras occidentales como El Quijote en España, La Divina Comedia en Italia, El Tartufo en Francia, Fausto en Alemania o Hamlet en el Reino Unido. Como cabe esperar, la biografía de Soseki influyó grandemente en su obra, por lo que os contaremos los puntos que consideramos principales. A este autor le llamaron al nacer Natsume Kinosuke. Nació en 1867, lo que significa que tenía 1 año cuando se inició la era Meiji, que revolucionó Japón, iniciando una fase de occidentalización y modernización que causó un gran caos social. Nuestro autor provenía de una familia antigua de shoguns, muy venida menos, pero logró ingresar en la universidad, donde, alejándose de los consejos de su familia, decidió estudiar inglés. Durante esos años comenzó a escribir haikus y se cambió su apellido. Abandonó el Kinosuke familiar y eligió para sí mismo el Soseki, que significa, curiosamente, en chino, terco. Al licenciarse, pasó unos años como maestro en la isla Shikoku, la más pequeña de las 4 principales que componen el archipiélago japonés. Era como si lo hubieran enviado realmente a provincias. Los años que pasa alejado de Tokio los aprovecha encontrando esposa, y no fueron del todo en vano, porque Shikoku le sirvió de trampolín para recibir una beca del gobierno japonés con la que estudiar en Londres. En la capital británica fue infeliz, solo y limitado en el dinero. Encontró refugio en las bibliotecas londinenses y fue una época de grandes y abundantes lecturas de escritores ingleses que sin duda le dejaron huella. De regreso a su país, comenzó a dar clases de inglés en la Universidad Imperial, otro sitio donde también fue infeliz. Paralelamente a su labor de profesor, comenzó a escribir en serio tanto novelas como críticas literarias. Soseki publicó Kokoro en 1914, en forma serializada en un periódico en un momento de su vida plagado por el dolor de estómago de una úlcera que acabaría matándolo 2 años más tarde. Cabe destacar que para entonces ya era un escritor conocido. De hecho, ya se había convertido en el primer escritor profesional de su país y era ampliamente conocido por el profundo y detallado desarrollo de sus personajes y por su tendencia a analizar con ojo clínico los grandes cambios en los que estaba inmersa la sociedad japonesa desde el inicio de la época Meiji. Kokoro, que en España está publicado por la editorial Impedimenta con traducción de Yoko Ogihara y Fernando Cordobés, está dividido en 3 partes. En la primera, el narrador es un joven estudiante universitario del que nunca llegamos a conocer su nombre. De casualidad conoce a un hombre mayor al que llama sensei o maestro, y que vive una vida casi de ermitaño junto a su esposa y que parece no hacer nada en la vida salvo visitar un cementerio 1 vez al año. Mientras que el narrador busca consejo del sensei, este se mantiene distante.
Sabemos que algo doloroso ocurrió en su pasado, pero estamos ciegos sobre qué pudo ser. En la segunda parte, el punto de atención cambia hacia el narrador y su familia. Mientras que los padres insisten en que el narrador debe iniciar su vida de adulto, trabajar, casarse, hacerse cargo de la familia, el narrador sigue prendado de la figura enigmática del sensei y desea viajar a Tokio para seguir en contacto. En la tercera parte, que es la más extensa, el sensei escribe una carta al narrador en la que finalmente confiesa los secretos de su pasado. Hay una infancia muy infeliz y ya, cuando es adulto, un triángulo amoroso, traición y suicidio. Y por supuesto, la culpa. Kokoro trata de varios temas como el choque entre los valores tradicionales y el deseo de independencia personal, la modernización brutal de Japón, que pasa del feudalismo a la época moderna en apenas unos años, y los desajustes sociales que aparejó. Pero es más, Kokoro es una obra maestra sobre sentimientos universales como la soledad, la culpa, la alienación, el sufrimiento y los conflictos internos. Y por ello, se la lee en Japón y en el mundo entero. Os abro el libro por el primer párrafo y leo. Siempre lo llamé sensei. Por lo tanto, me referiré a él simplemente como sensei y no por su nombre real. No es porque desee ser reservado, sino porque me resulta difícil explicar el sentimiento que tenía hacia él. La palabra sensei es más íntima que maestro en su sentido habitual y más digna que simplemente llamar a alguien por su nombre. Conocí a sensei por primera vez en Kamakura. Había ido allí durante las vacaciones de verano. Hacía calor todos los días. Solía ir a la playa, donde a menudo veía a un occidental nadando mar adentro, más allá del alcance de los bañistas japoneses habituales. Su figura blanca subía y bajaba entre las olas como una boya. Un día, mientras caminaba por la playa, me encontré con sensei acompañado de otro caballero japonés. Pasaron junto a mí sin mirarme, pero había algo llamativo en sensei que captó mi atención. Me despido por hoy. Soy Ana Nieto y en el nombre de Mariluz Rodríguez y en el mío, os damos las gracias por escucharnos y os recordamos que nos podéis proponer libros o versos en nuestra cuenta de Instagram, @audire_podcast. Nos oímos.